vamos a empezar. Ajá. Muy bien, chicos, pues esta es la cuarta clase de la materia de estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla y vamos a hacer un repaso, de las clases anteriores, ¿sí? ¿Alguien me puede echar la mano leyendo lo que dice aquí? Nomás uno, no se me amontonen. ¿Sí lo puede leer? Ay, maestra. Dice, No se preocupen, yo les ayudo. Hablando de conceptos básicos, es bien importante diferenciar qué es estadística, qué es probabilidad. La estadística dice aquí que se define como la ciencia referente a la recolección, análisis e interpretación de datos. Esto nos sirve para tener un sostén, para sostener alguna investigación, algún fenómeno, ¿vale? Y la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. Cabe señalar que en la probabilidad hay valores entre 0 y 1. Y si nosotros queremos saber el porcentaje de probabilidad, esos valores entre 0 y 1 se multiplican por 100, así nos da el tanto por 100. ¿Okay? Vamos a la que sigue. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta dice la frecuencia de un evento es el número de veces que este es observado dentro de un periodo específico o en un espacio geográfico determinado. Por ejemplo, si en Skyworks hacemos una encuesta de cuántas personas son solteras, cuántas son casadas, esa es la frecuencia absoluta. Tantas casadas, tantas solteras. ¿Hasta aquí me explico? Sí. Va. Y la frecuencia relativa dice que es el cociente entre la frecuencia absoluta del evento y el número total de eventos observados. Por decir, si hubiera de 500 empleados, 200 son casados, 300 solteros. Esa sería la frecuencia absoluta. La relativa, diríamos, 200 de los 500, ¿sí? Son casados, 300 de los 500 son solteros. Eso es la relatividad. Y el cociente o la división de 200 entre 500, 300 entre 500, eso nos daría la frecuencia relativa. Hablar de fenómenos naturales como la lluvia, las tormentas y los procesos sociales como el crecimiento de la población, el desempleo o el analfabetismo es muy común. Para nosotros, de repente le ponemos así en la materia, ¿no? Fenómenos naturales y eventos sociales. Hoy, ¿qué es todo? Procesos sociales, perdón, ¿qué es todo eso? Y no es otra cosa más que lo que cotidianamente sucede. El uso de la estadística es común en diversas ciencias y situaciones cotidianas, pues permite obtener información detallada de todo tipo de variables sociales y naturales. Aquí es donde entra el estudio de la estadística. Como fenómenos naturales podemos mencionar las temperaturas, los vientos, las tormentas o la arena. Como procesos sociales podemos utilizar la migración, la economía y el crecimiento de la población. En resumidas cuentas, un fenómeno natural es aquello en el que la mano del hombre no está directamente relacionada. No podemos calmar los vientos, no podemos controlar las temperaturas, no podemos detener o promover las tormentas de arena. Sin embargo, en la cuestión de los procesos sociales, ahí sí está totalmente la mano del hombre. ¿Por qué? Porque la migración es el mismo hombre que viaja. La economía depende totalmente del desarrollo, del crecimiento del hombre y el crecimiento poblacional, pues también de la acción del ser humano. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Duda, queja, trauma? No, yo no. Uno. Muy bien, vamos a seguirle entonces. Hay dos tipos de eventos. Uno determinístico, el otro se llama aleatorio. Un fenómeno natural o proceso social es un evento determinístico si su observación u ocurrencia puede ser predicha con exactitud. Por ejemplo, ¿qué tipo de eventos son estos? Si hoy es lunes, seguro mañana, ¿qué día es?
Martes, ¿sí? Eso es un evento determinístico. Es algo que no necesito hacer un experimento para saber si sucede. ¿Nos va quedando claro? Por otra parte, un fenómeno aleatorio es algo que puede suceder, pero no es real, o sea, no es 100% probable de que esto suceda. Por ejemplo, el viernes, toda la mañana estuvo soleado, muy bonito, y nadie se imaginó que en las tardes iba a haber lluvias. Yo escuché por ahí las noticias y dijeron en la mañana que en la tarde habría lluvias. Incrédula de mí, dije, ¿cuáles lluvias? Pues está haciendo mucho sol. Y resulta que en la noche, en la tarde, pues nos cae la tormenta, ¿no? Entonces, ese es un evento aleatorio, algo que no se puede predecir con exactitud. Las variables, como su nombre lo dice las variables como instrumentos de medición de la incertidumbre y la variabilidad de un fenómeno aleatorio. Una variable es entonces cualquier característica cuyo valor puede cambiar al ser medida en distintos periodos del espacio o del tiempo. Una variable es un símbolo que representa el valor de una cantidad cuyo posible valor observado no es fijo, por eso es que se llama variable. Y tenemos dos tipos de variables. Estos dos tipos de variables son los de los cuadros verdes. Las cualitativas, que habla de cualidades, que no son numéricas, y las cuantitativas, que son las numéricas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tratar de entender cada una de ellas. Las cualitativas, que no son numéricas, suelen ser ordinales, guardan una relación jerárquica. ¿Cuáles son? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Eso lleva un orden jerárquico y es ordinal, ¿va? Por ejemplo, vamos a ver si se hizo una competencia en Skyworks, ¿cuántos quedaron en primer lugar? ¿Cuántos en segundo lugar? ¿Cuántos en tercer lugar? ¿Cuántos en cuarto lugar? ¿Sí me explico? Esas pueden ser las variables ordinales. Las variables nominales, dice, no guardan una relación jerárquica. Ahora para la graduación, digamos que todos los que se gradúan quieren mandar a hacer camisetas. Y las camisetas pueden ser color blanco, negro, rojo, verde, azul, amarillo, rosa, morado. Estas no guardan ninguna relación entre ellas ni tampoco guardan un orden jerárquico. Sin embargo, son cualitativas y son nominales. Hasta aquí. ¿Nos fue un poquito claro? Sí. Excelente, ustedes son bien inteligentes. Ahora vamos con las cuantitativas. Estas nos dicen cuánto, ¿ok? Por eso es que son las numéricas. Y tenemos dos tipos de variables numéricas. Las continuas, que pueden ser valores numéricos no enteros. 3.5, 8.75, 9.28, 2 cuartos, 1/3, raíz de 3, ¿sí? Cualquiera de esos números pueden ser números continuos. Por ejemplo, el porcentaje de las personas que llegan a Skyworks utilizando el transporte público. El porcentaje de personas que llegan a Skyworks utilizando su transporte propio. El 85.3% utilizan el transporte público. El resto, que sería el 13.50, algo así, ya se me olvidaron los números que les dije, utilizan el transporte propio, ¿sí? Ahí sí podemos sacar porcentajes y utilizar valores numéricos no enteros. Pero cuando decimos el promedio de hijos que tienen los empleados de Skyworks, no podemos utilizar un 2.85, porque quiere decir que al tercer hijo le mocharon la cabeza, y eso no existe, ¿sí? Cuando hablamos de personas, de objetos, de cosas, entonces tienen que ser valores discretos. ¿Cuáles son estos? Los números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí me expliqué la diferencia entre las continuas y las discretas? Sí. Sobre todo porque viene una pregunta precisamente con eso.
Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, queja o trama? No, maestra. Muy No, bien. maestra. Cállate. Las distribuciones más comunes en la probabilidad es la distribución Poisson o la distribución binómica o binomial. La Poisson dice, es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado a partir de la frecuencia media de la aparición de dichos eventos. En la distribución binomial, el prefijo bi significa 2. Quiere decir que solo puede obtener dos valores, o es 0 o es 1. ¿Qué es esto? Que suceda o que no suceda. Así de fácil. Y ahora sí, vámonos por la última guía de nuestra clase. O no es cierto, esto fue lo que vimos en la clase 2, perdón. Este es el muestreo, población, muestra y técnicas de muestreo. Hablábamos de los censos. Decíamos que un censo arroja mucha información, muchas variables de los mismos objetos de investigación. Por ejemplo, en México, cada 10 años tenemos un estudio que así se llama, el censo. ¿Por qué se hace cada 10 años? Porque es muchísimo el trabajo que se realiza, es mucho el dinero que se requiere, pero también es que abarca muchas variables. No solo es para saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Hay muchísimas variables que se pueden estudiar. No es tan factible si queremos hacerlo únicamente para encontrar uno u otro dato. La población es el total de lo que se va a investigar, ¿sí? La población no habla únicamente de pueblos o de personas. Puedo decir que la población son toda la producción que se hace en Skyworks. Y la muestra, como ustedes ven ahí el diagrama, debe de ser algo representativo, algo que complete todas las características de la población, aunque sea una cantidad más pequeña. El muestreo aleatorio simple nos dice que este se refiere a todas las muestras que pueden ser seleccionadas de manera aleatoria. ¿Aleatoria qué significa? Que tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. ¿Ok? Y los diagramas de dispersión son estos tres de abajo. En el primero vemos claramente cómo la nube de puntos se va como juntando y va teniendo una tendencia. Entre más a la derecha nos movemos, más abajo son los puntos. El segundo, el del medio, es lo contrario. También se están juntando, pero entre más a la derecha lo movemos, más arriba están los puntos. Y el tercero es un diagrama de dispersión que no tiene un patrón. Pueden estar en cualquier punto estos datos. Y esto no nos sirve pues como de mucho, ¿no? Aquí hay un método de muestreo que se llama muestreo aleatorio estratificado. Los estratos son los grupos que tienen cosas en común. Aquí hay un ejemplo. Vamos a decir que los clientes de Skyworks son de todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, por sus condiciones o por sus características, se pueden agrupar en estratos o grupos que tienen características similares. Y hablamos de los caucásicos, que serían los europeos, los güeros, los norteamericanos, ¿sí? Por el tipo de piel, pues. Los afroamericanos o los hispanos. Estas tres son los llamados estratos y son estratificados. ¿Por qué? Porque se puede escoger cualquiera de los tres, por eso es que se llama aleatorio, pero tiene que tener las mismas características todas las personas que están ahí. El muestreo de respuesta voluntaria dice aquí que podemos tener un gran problema. Imagínense que nos paramos en Skyworks y hay 800 empleados. Y en medio de los 800 empleados lanzamos una pregunta y decimos, ¿dónde quieren que sea la posada este año? Entonces, habrá quien quiera en casa, habrá quien quiera en salón, habrá quien quiera en jardín, hay quien quiera en restaurante, que sea desayuno, que sea comida, puede haber un sinfín de respuestas y por eso es que dice aquí, esta es una receta que te puede llevar al desastre. ¿Por qué? Porque del solo lanzar así la pregunta, podemos no obtener nada. En la clase 3
lo que vimos eran las permutaciones y las combinaciones. Y dice que algunas situaciones de probabilidad implican múltiples eventos. Cuando uno de los eventos afecta a otro, se llama eventos dependientes. Cuando uno influye en el otro o uno depende del otro, entonces se llaman eventos dependientes, ¿sale? Por ejemplo, cuando objetos son escogidos de una lista o grupo y no son devueltos, la primera elección reduce las opciones para las futuras elecciones. Existen dos maneras de ordenar o combinar resultados de eventos. Uno de ellos son las permutaciones y el otro son las combinaciones. En las permutaciones, nosotros, ¿cómo lo podemos identificar? En la permutación depende del orden, ¿sí? Si tenemos a María, si tenemos a Juan y si tenemos a Alicia, Juan, María y Alicia son tres personas que nosotros podemos permutar. Por ejemplo, Juan puede ser el presidente de la clase, María puede ser la tesorera y Alicia la secretaria. Pero otra permutación diferente sería que Alicia sea la presidente, Juan sea el secretario y el tesorero sea María, ¿sí? Aunque siguen siendo las tres mismas personas, el acomodo, eso es una permutación. Y las combinaciones, no importa el orden, ¿sí? Es lo mismo Pedro, Juan, María, que María, Juan y Pedro. Aquí tenemos las fórmulas para poder calcular permutaciones y combinaciones. Y en la clase anterior por ahí también les dije que en la calculadora lo podemos hacer sin necesidad de hacer la fórmula. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay Sí, preguntas? Muy bien. Ahora sí, vámonos a ir contestando nuestra guía número 4. Y la pregunta número 1 dice, analiza el siguiente caso y a continuación responde las siguientes preguntas. Imagina que para estudiar este módulo tienes que hacer un análisis de las consecuencias de una población tras haber sufrido el terremoto y compararla con los efectos sufridos en la Ciudad de México en 1985 desde un punto de vista estadístico. Tu asesor entrega por escrito a todos los miembros de tu equipo de trabajo una hoja con las especificaciones del trabajo, cómo deben de presentarlo y la fecha de revisión y entrega final. Se indica que, que esta actividad es adicional a sus tareas y estudio normal. ¿Qué debes de hacer qué debes de hacerla, perdón, y qué debes de hacer en conjunto? ¿De qué manera abordarías el papel de especificaciones que les dio el asesor? A ver, ¿cuál de estas 4 creen ustedes que sea la respuesta correcta? ¿Cuál creen que sea, chicos? la C. La C, muy bien. La siguiente dice, de la información anterior, ¿cómo debes realizar la presentación del trabajo específicamente para este tema? ¿Qué harían? ¿Con cuál de las 4 se quedan? Hello. La C también. Pase.
Muy bien. La siguiente dice, califica los siguientes enunciados respecto a las variables usadas en análisis estadístico como verdadero o falso según sea el caso. La primera dice, la variable extraña es aquella que el investigador controla directamente, pero puede influir en el resultado de la investigación. ¿Esto será falso o verdadero? ¿Qué opinan? Es falso. La primera es falsa, muy bien. La segunda dice, la variable dependiente reporta los cambios sufridos por los sujetos como resultado de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. ¿Será cierto o no será cierto? La variable discreta es aquella que puede tomar valores enteros previamente establecidos, los cuales no pueden cambiarse arbitrariamente. La variable independiente se refiere a todo aquello que el experimentador manipula para determinar la relación entre ella y la otra variable denominada dependiente. Esa es la respuesta correcta. Listo, vámonos a la número 4. Durante la experimentación, la variable que incide sobre la expresión de la variable que. La variable dependiente incide sobre la expresión de la variable independiente. Aquí dice, se presentan pasos para realizar una investigación usando una metodología científica. Selecciona la cuarteta que incluye los elementos en orden correcto, aunque no necesariamente consecutivo. Estas, aquí se las doy de una vez, porque son muchos puntos y todos pueden pasar dentro del método científico. Sin embargo, no todos están en consecuencia. No sé si me expliqué. El primero sería la justificación, el segundo es el planteamiento del problema, el tercero es el objeto de estudio y el cuarto sería la pregunta de investigación. Todas las demás son parte del método, pero no en este momento. ¿Cuál es la distancia entre el dato 17 y la media aritmética? Vean que esta realmente depende de la pregunta 8, ¿sí? Nos tendríamos que ir hasta la pregunta 8 y luego regresarnos a la 6 y a la 7, pero aquí está la respuesta correcta. Es 1.42. El contexto está en la pregunta 8, la que sigue igual. Considerando la gráfica proporcionada anteriormente, en realidad no es proporcionada anteriormente, sino después. Calcula el rango de los datos que muestran la cantidad de libros adquiridos por los profesores. Son 22. Y ahora sí, aquí está la gráfica de la que hablaban. Libros adquiridos por 12 profesionistas para conformar su biblioteca personal a través de sus estudios de licenciatura. Considerando el número de libros con los que se cuenta, cada profesionista determina su moda. ¿Cómo podemos determinar la moda? La moda está entre 15 y 20. ¿Por qué? Porque es la cantidad de libros que más se repite, ¿sí? Prácticamente les están diciendo, mi tablet, aquí prácticamente lo que les están diciendo es que la mayoría de los profesionistas tienen esta cantidad de libros, que la mayoría están entre 15 y 20. ¿Sale? ¿Cuál es el promedio de las cantidades de libros adquiridos por los profesionistas? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para encontrar el promedio habría que sumar los 20 de aquí, más los 15 de acá, más 17, más 11, más otros 20, más 27 y así sucesivamente cada cantidad de libros y dividirlo entre 12. Una vez que se hace todo esto, ahora sí, nos da el valor de 15.58.
Recuerden, el promedio es la suma de todas las frecuencias dividido entre la cantidad de personas o de situaciones que se están haciendo en el estudio. Calcula la media aritmética de las calificaciones de un estudiante en 6 módulos de bachillerato. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78 y el resultado dividirlo entre 6. ¿Cuánto les da? Súmenlo, please, y divídanlo entre 6. ¿Cuánto les da, chicos? 80. 80, muy bien. Para calcular la mediana de un conjunto de datos que es par, se ordena de forma ascendente y posteriormente, ¿cuál de estas tres sería la que usarían? A ver. La mediana, acuérdense, la mediana nos da el dato del medio de todos los datos que se registraron. La A. La A se toma el valor central, pero dice, si son pares no puede haber un valor central. Imagínense que tuviéramos así, un valor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El medio sería aquí y aquí no hay valor. Por tanto, esta no podría ser, no tenemos un valor central. ¿Qué haríamos? Ay, no sé. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tachamos uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha. ¿Cuántos nos quedaron en medio? 2. 2. ¿Qué dice aquí? Ok, ya. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Por decir, si aquí tuviéramos un valor 8, y aquí tuviéramos un valor 14, se suman estos dos y se dividen entre 2. 8 más 14 serían 22. 22 entre 2 es igual a 11. Esta sería la mediana. Ojo con esto porque más adelante les piden que en algún ejercicio calculen ustedes la mediana, ¿sí? Y vienen datos pares. Imagina que te encuentras en la siguiente situación y contesta las preguntas. Como parte de tu proyecto final, deberías de realizar un trabajo de investigación acerca de las variables implicadas en el subdesarrollo económico de la zona suroeste de la ciudad de Zacatecas. Para ello, tendrás que trabajar en equipo y hacerlo de manera remota, pues todos los integrantes de tu grupo viven en diferentes estados. Vía correo electrónico se les manda una lista de características que deberán cumplir en cada uno de los trabajos entregados, mismos que deberían demostrar los resultados de alguna manera gráfica a elección de los integrantes. ¿Cómo debes establecer las especificaciones del proyecto antes de comenzar? Es lo primero que tienen que hacer.
La B. Es la A. Analizas detenidamente todo para comprenderlo e identificar las implicaciones que pudieran existir en el proyecto, sobre todo la organización a distancia que debemos tener. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en el texto nos están diciendo que están en diferentes zonas del país. Lo primero que tenemos que hacer es, híjole, ¿cómo vamos a trabajar a distancia? Ok. Vámonos a la que sigue. Las condiciones por temporada y diarias de una región que incluyen la temperatura, el viento y las precipitaciones se les denomina Clima. clima. Muy bien. La siguiente dice, una urna tiene 6 canicas rojas, 2 azules y 5 verdes. Si se extraen aleatoriamente 3 canicas, calcula la probabilidad de que las 3 canicas sean rojas. ¿Cómo podemos sacar eso? ¿Cuánto es el total de canicas? Tendríamos que sumar 6 más 2 más 5. ¿Cuánto es esto? 13. 13, muy bien. De estas 13, ¿cuántas canicas rojas hay? 6. Entonces, la probabilidad sería 6 de 13. Y al dividir 6 entre 13, nos da un total de 0.069. Muy bien. Muy bien. Vamos a la que sigue. Elige la opción que completa el enunciado. Las proposiciones que se construyen acerca de la relación entre variables y que sirven para refutar o negar lo que lo afirma, para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación se denominan hipótesis ¿qué? Ojo con esto. También se llama hipótesis. Esta proposición es otra hipótesis. Pero la primera afirma que va a pasar algo, que es la hipótesis de investigación, y la otra lo refuta o lo niega. Quiere decir que la contraria a la hipótesis de investigación se va a llamar Nula. así. La que anula, así se llama, es la que anula lo que están diciendo. No quiere decir que no suceda, sino que suceda lo contrario. No sé si me expliqué. Por ejemplo, que me gane la lotería, que no me gane la lotería. ¿Sí? Esa sería como la que la anula. Sí. Vámonos a la 16, dice. La desviación normal, estándar o típica es aquella que tiene por media el valor que y por desviación típica el valor que. Esta no viene la respuesta, pero yo la busqué. Y aquí dice que la distribución normal estándar es aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Y aquí está el sitio de donde lo saqué. Así que esta es la respuesta correcta. ¿Cuál de las medidas de tendencia central que se presentan, su valor se identifica finalmente a partir de una gráfica o una tabla, ya que es el dato que más se repite? ¿Qué es? ¿Cuál de estas 4 es el dato que más se repite? Moda. La moda, muy bien. Vamos a la número 18. Elige la opción que contiene la palabra que completa este enunciado. El conjunto de todos los sucesos susceptibles de aparecer en un problema y que interesan a la persona que hace el estudio se denomina, o sea, el todo de lo que se va a estudiar. ¿Qué es? La muestra, la estadística, la población o el dato. Acuérdense que el todo de lo que se va a estudiar es la población. Se saca una muestra para poder hacer el análisis más concreto, con menos datos, pues. Ok. ¿Ok?
Puedes aplicar el conocimiento de la distribución estadística normal y relacionarlo con tu vida diaria, sí o no, y por qué. A ver, ¿qué opinan? Digo que sí. Pero Ah, así es el inciso A. ¿Cuál es el valor que se obtiene al emplear la fórmula mediana 0, 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Qué vamos a calcular ahí? A ver. Ahí dice lo que vamos a calcular, ¿ok? ¿Qué vamos a Uno, calcular? ¿Qué vamos a realmente, calcular con esta fórmula? la mediana La mediana. ¿De qué datos? del 0 al 5, ¿Cuál sería el valor central de estos 6 números? el 3, No, el 3 no está en medio. Fíjate, aquí marqué el medio. 2.5. 2.5. Acuérdense que se tacha izquierda, derecha. Me quedaron 2 números en medio. ¿Qué hago con esos 2 números? ¿Qué dijimos que hacíamos? Ok. ¿Qué dijimos que hacíamos? sumarlo, Y luego, Dividirlo. irlo, ¿cuánto? Entre 2. Entre, ¿sí? Acuérdense que por eso les dije que poner mucha atención en esta porque luego nos piden que la calculemos. Muy bien. Por eso es que nos da 2.5. Las medidas de dispersión son también llamadas medidas de variabilidad. Entre más grande sea su valor, ¿qué creen ustedes que quepa ahí? Mayor era la variabilidad. Correcto. Mayor será su variabilidad. Debes hacer autoevaluaciones cuando estudias los eventos determinísticos y aleatorios, sí o no y por qué. Sí, es una competencia personal la evaluación autocrítica con tus estudios. Eso es en todo, ¿eh? El sueldo promedio de los empleados gubernamentales en la oficina municipal es de, y aquí vienen diferentes sueldos. ¿Cuáles son los valores de la media, la moda y la mediana de los datos? ¿Cómo podemos calcular todo esto? A ver, ¿cómo se calcula la media? Sumando. ando y dividiendo. Adelante a ver cuánto nos da la media.
Les doy un tip más rápido. ¿Qué es la moda? Lo que más se repite. ¿Cuál de estos datos son los que más se repiten? ¿O es el que más se repite? 1200. Entonces, como la moda no puede ser 1500 ni 1400, descartamos la respuesta A y la respuesta B. Luego, ¿qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? El dato que se encuentra en dónde? En medio. En medio, muy bien. Vamos a encontrar el dato que se encuentra en medio. Si se fijan, están acomodados en orden ascendente. Este es el más chiquito, este es el más grande. Entonces, quitamos el más chico, el más grande. El que sigue para arriba, el que sigue para abajo. El que sigue para arriba, el que sigue para abajo. El que sigue para arriba, el que sigue para abajo. ¿Cuál es la mediana? 1400. Entonces, como esta no puede ser, ¿cuál es la respuesta correcta? No sé. El inciso C. Y así no necesitan hacer ningún cálculo. El número de automóviles que está dentro de un estacionamiento es una variable que, y puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, pero no puede ser 3.65, 75, 6.05. A ver. La B, continua, discreta. Estas son las variables continuas, estas son las que no pueden ser, perdón, estas son las continuas, estas son las que no pueden ser. Las discretas son números enteros. ¿Sale? Se realizó un estudio sobre la tasa de migración de los valores en el estado de Michoacán durante una década. ¿Qué tipo de variable pertenece? ¿A qué tipo de variable pertenece la falta de oportunidades laborales en la comunidad? Es una variable independiente, ¿sí? La número 26 dice, ¿cuál es el evento que no puede ocurrir al mismo tiempo que otro? Independiente. Mutuamente excluyentes. ¿Sí? Uno excluye al otro, pues no pueden pertenecer al mismo tiempo, no pueden suceder al mismo tiempo. Ok. Se conocen las edades de una muestra de un grupo de alumnos de primaria, indica el valor de la desviación estándar. En la clase pasada les expliqué que para poder calcular la desviación estándar, se tiene que sacar el promedio, que ya sabemos que es sumar todos estos datos y dividirlos entre 10, que son 10 datos, ¿sale? Y esto nos da aquí el promedio. Entonces, a cada dato, por ejemplo, 10 se le resta el promedio, a 12 se le resta el promedio, y a cada uno de ellos se hace el resultado que nos dé aquí, vamos a poner una G, se eleva al cuadrado. Todos los resultados se elevan al cuadrado y se vuelven a dividir entre 10 para que nos dé la desviación estándar. Y eso es 1.85. En la clase anterior incluso venía un Excel donde se hacía esto para que se pudiera hacer de manera más rápida. La número 28 dice, complete el siguiente enunciado. Supóngase que se obtienen datos mediante encuestas, entrevistas, seguimientos de cambio de algunas variables. El razonamiento de los datos cuantitativos que surgen del estudio de una muestra poblacional recibe el nombre de análisis. ¿Qué le pondrían? Si el proceso fue
encuesta, entrevista y seguimientos de cambio de alguna variable, ¿cómo le podrían? ¿Análisis qué? ¿Cuál de estas 4 palabras utilizaría? Estadístico. Correctísimo. Análisis estadístico. Suponiendo que basándose en ciertos datos, un investigador hipotetiza, quiere decir que saca una hipótesis, ¿vale? El promedio mensual de casos de trastornos psicológicos caracterizados por una reacción asténica que fueron atendidos en la ciudad de Querétaro es mayor a 200 casos. Y desea transformar esta hipótesis de investigación en una hipótesis estadística. Para que surja una hipótesis estadística, debe de ser la hipótesis que dice el investigador. ¿Cómo dijimos que se llamaba la contraria? ¿Hipótesis qué? ¿Cómo dijimos que se llamaba la otra hipótesis? Hello, ¿hay alguien ahí que me conteste? Ay, ¿cómo se llama? La que anula esta hipótesis. ¿Cómo se llama hipótesis? Nula. Nula. Esta entonces sería la hipótesis nula. Y dijimos que era lo contrario. ¿Sale? Para que pueda ser nula, esta de abajo tiene que ser contraria a esta de arriba. ¿Cuál de estas 4? Una es contraria a la otra, esta. El investigador está diciendo en su hipótesis que el número de casos es mayor a 200. Ojo, no dice que no exista, dice lo contrario. La hipótesis nula entonces tiene que decir que es menor a 200. ¿Sí me expliqué? Sí. En uno utilizamos el prefijo o el signo pues que nos dice la palabra mayor, y lo contrario a lo mayor no es que no exista, lo contrario a lo mayor es que sea lo menor. Considerando los datos que se indican en la tabla, ¿qué fórmulas pueden ser colocadas en A8 que devuelven el mismo valor como resultado de una hoja de cálculo? La 3 y la 5. Hablar del cuartil de A1 a A7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el cuartil sería a la mitad. Y la número 5, que sería la mediana, que sería el dato del medio. Cuando se desea conocer la posibilidad de que un equipo de natación gane una medalla de oro o de plata o de bronce, se refiere a un evento simple, ¿sí? No puede ser dependiente, ni compuesto, ni independiente, ni condicional, porque no depende en ningún caso de que otro equipo gane. Para que México gane el oro en el salto de altura, no dependemos de que otro equipo lo pierda. La número 32 dice, ¿qué enfoque se usa cuando se estudia la información obtenida en una muestra donde todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia? Es el enfoque clásico. La 33 nos dice, en la celda A4, o sea, aquí la que está marcada, se necesita colocar la frecuencia del color azul. ¿Cuál es la fórmula que se debe utilizar? ¿Cuál de estas 4 creen ustedes que se debe de utilizar? ¿Andamos buscando esto o no? ¿Qué nos dice aquí? ¿La frecuencia del color azul será la moda? ¿Sí o no? Hello, hello. Sí. Sí, ¿Sí? O sea, si yo le pongo moda, me va a decir, pues son ¿cuántos son del azul? ¿El azul es el que más se repite? Andamos no, buscando cuántos hay de color azul. No queremos saber si el color azul es moda. Andamos buscando cuántos hay de color azul. no, ¿Nos servirá la palabra moda, sí o no? No. no, estamos contar. Necesitamos contar. Ahora sí, ¿cuál usamos? ¿Contar sí o solo contar?
Si nosotros ponemos contar, nos va a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 datos. ¿Nos va a servir esta? No, No, esta tampoco nos sirve. necesitamos contar, sí, a 1, 3 azul. Necesitamos usar la palabra sí porque es una condición. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál está bien escrito? ¿El A o el B? La, La A. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Si nosotros no lo ponemos entre comillas, no nos lo va a contar correctamente. Nos puede marcar un error. ¿Sale? Ok. Muy bien. Vámonos a la 34, que es la última. Y dice, se tiene información de los ingresos y egresos de una empresa de computación. Tiene un ingreso promedio de 50,000 mensuales, una varianza de 16 millones, un porcentaje de variación del 8% y su valor mínimo de ingreso es de 32,000 y su máximo es de 66,000. ¿Cuánto vale el rango y la desviación estándar? ¿Cómo sacamos el rango? Fíjense. La desviación estándar, pues ya les platiqué, ¿no? Que tienes que sacar el promedio, luego hay que sacar cuánto es la diferencia entre el dato y el promedio, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos sacar el rango? ¿De dónde a dónde es el rango? ¿De cuánto a cuánto es el rango? De 32,000 a 66,000. A 66,000. Entonces, a 66,000 le vamos a quitar 32,000. ¿Cuál es la diferencia? ¿66? ¿Cuánto? 34,000. 34,000. ¿Cuál será la respuesta correcta entonces? La B. Ahí está. No necesitamos calcular la desviación estándar porque con solo ver deducimos cuál es el rango y eso nos da la respuesta correcta, puesto que todos los rangos son diferentes. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartirles mi pantalla y ahora sí voy a prender un poquito la cámara. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se sintieron? Bien, maestra. ¿Sí? bien, sí, bien. Siempre le entendemos todo lo que nos explica. Ujú. Menos mal, Juan Pedro. Miren, lo importante es, digo, yo sé que en muchas ocasiones decimos, ay, pues me aprendo las respuestas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se me olvida una respuesta? Es importante saber cómo calcularlo para que no se estresen en el examen. Que no Sí. digan, chin, se me olvidó si es la A, la B, la C, la D. Ah, pero tengo otra herramienta. La otra herramienta es deducirlo. Muy bien, chicos, pues fue un enorme placer trabajar con ustedes. Voy a cortar el video para que no se haga más pesado.